Bueno, y finalmente con ese último video vamos a terminar este módulo. Este elemento de la ideología que tiene el juez y cómo impacta en la labor judicial, finalmente lo analiza los Critical Legal Studies a partir de entender lo que implica o cómo se construye la libertad judicial, ¿no? Es decir, la libertad judicial no es ni el trabajo del juez en el que solamente toma en cuenta lo normativo, y la libertad judicial tampoco es una labor del juez en la que solamente toma en cuenta sus elementos subjetivos, sino la libertad judicial se encuentra precisamente en este punto medio, ¿no? Es un punto dinámico, es un punto que se mueve, pero ahí es donde se encuentra generalmente la libertad judicial. Por eso, empiezan los Critical Legal Studies estableciendo que el hecho de que el juez tome en cuenta elementos ideológicos al momento de tomar una decisión o una resolución sobre un caso, no quiere decir, dicen los Critical Legal Studies, que la decisión sea arbitraria o visceral, ¿vale? Es decir, uno podría suponer, porque tenemos esta cultura jurídica basada en fantasías y mitos, que el juez decide de manera completamente, casi como un robot, ¿no? En el que no toma en cuenta ningún elemento ideológico. La realidad es que no, sí toma en cuenta esa ideología, pero eso no hace que la decisión sea arbitraria o que sea visceral. Nuestras decisiones, las decisiones que tomamos nosotros en el día a día, muchas veces son decisiones que se basan en posicionamientos ideológicos y eso no hace que la decisión sea arbitraria. Entonces, la libertad judicial, según los Critical Legal Studies, consiste precisamente en unir tanto los elementos subjetivos como los elementos objetivos. En los elementos objetivos, ya sabemos, se encuentran las normas que rigen en ese momento tal o cual territorio y los principios jurídicos que ha aceptado el universo normativo. Pero también tenemos los elementos subjetivos, donde junto a la ideología, por ejemplo, se encuentra el propio proyecto vital del juez. Es decir, no podemos, lo que yo les decía en el video pasado, despersonalizar la posición del juez, ¿no? Más bien tenemos que tomar en cuenta esa posición personal, ese proyecto de vida que tiene el propio juez, el cual, manifestado en su ideología y junto con los elementos objetivos, establecen este ámbito o este universo amplio de libertad judicial. El elemento subjetivo, visto desde esta matriz o desde estas dos dimensiones, los elementos subjetivos podríamos verlas como el espacio de libertad pura del juzgador, mientras que los elementos objetivos son los elementos que restringen al juzgador. Si el juez sí puede tomar en cuenta estos elementos subjetivos, pero no los puede tomar sin darles este cuerpo, esta defensa que implica el elemento objetivo o las normas. Entonces, libertad y restricción. El juez tiene elementos de libertad, pero tiene elementos que restringen también su decisión, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de competencias materiales o competencias personales, un juez, por ejemplo, que es juez en materia penal, pues en principio no puede conocer de juicios en materia civil. Aquí, por ejemplo, si un juez, yo sé que estoy haciendo un absurdo, pero son buenos para ejemplificar. Si un juez penal frente a una causa civil tiene una posición ideológica y decide sentenciar un caso civil que le llegara a su tribunal, a su juzgado, pues no estaría asumiendo la restricción que le dan los elementos objetivos. Es decir, la norma le impide a un juez penal conocer de casos civiles y, a contrario censo, un juez civil no puede conocer de causas penales porque la norma no le genera o no le otorga o no le atribuye esa competencia material, esa competencia en materia penal o esa competencia en materia civil o esa competencia en materia familiar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, un juez puede utilizar elementos subjetivos siempre y cuando estos se encuentren dentro del marco restrictivo que se le otorga al juez a partir de normas y principios jurídicos. Por lo tanto, el ámbito de la libertad judicial se debe considerar a partir al menos de 4 elementos, ¿vale? Primer elemento, los presupuestos que derivan del proyecto vital del juez. Si los presupuestos ideológicos que tiene el propio juez, esos presupuestos están dentro del ámbito de la libertad del juzgador. Otro elemento es el cuerpo jurídico y los hechos que rodean el caso. Estos son elementos objetivos.
cuáles son las normas aplicables. Yo no puedo aplicar el Código Penal a cuestiones que son de orden de derecho familiar. Tendría que aplicar el derecho civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, el cuerpo jurídico, ¿cuál es el cuerpo jurídico que se puede aplicar al caso? Yo no puedo aplicar el Código Penal de España a situaciones, en términos generales, a situaciones que pasen o a delitos que se cometan en México, ¿vale? Entonces, esto restringe al juzgador y los hechos que rodean el caso, ¿vale? No puedo ir más allá de los hechos que están nombrados dentro del caso. Entonces, aquí tenemos elementos que restringen al juzgador. Otro elemento es la manera en la que el juez entiende el cuerpo jurídico y los hechos del caso, es decir, la propia formación del juez. ¿Cómo se formó en derecho? No es lo mismo, por ejemplo, contar con un juez que tiene una formación en materia de derechos humanos, que contar con un juez que tiene una formación en derecho corporativo o empresarial. No, van a tener seguramente o posiblemente posiciones diferentes frente a un mismo hecho que rodea el caso, porque han tenido un entendimiento del cuerpo jurídico quizá desde elementos diferentes. Entonces, esto una vez más impacta en el ámbito de la libertad del juzgador, ¿no? Y finalmente, el trabajo que el juez haya realizado con ese material jurídico y esos hechos. El trabajo interpretativo que hace el juez. Y para eso hay elementos básicos, metodologías básicas de interpretación y por lo tanto eso entraría dentro de la, nuevamente, dentro del ámbito de la restricción del juzgador. Y así tenemos elementos, elementos de libertad y elementos de restricción. Estos dos elementos se complementan y me generan, dicen los Critical Legal Studies, el elemento de o el universo de la libertad judicial, ¿vale? Por lo tanto, el trabajo crítico académico, pues, consistiría en determinar caso por caso qué orienta la decisión judicial. La decisión judicial que yo estoy analizando está orientada o está fundamentada en qué, aunque ya sabemos que va a estar de entrada fundamentada tanto en elementos objetivos o en elementos subjetivos, generalmente uno de estos elementos impera sobre el otro. Entonces, si en la decisión, por ejemplo, vemos que impera el aspecto subjetivo, es decir, el proyecto vital, la ideología, posicionamientos filosóficos, políticos y éticos, entonces la restricción cede paso a la libertad. Y esto se puede analizar desde el propio texto de una sentencia, ¿no? ¿Qué es lo que está ponderando más el juez? Si elementos normativos o elementos filosóficos, éticos y políticos. Si en la decisión impera el aspecto objetivo, ¿no? Es decir, imperan elementos de corte normativo, de principios jurídicos, entonces la libertad se subordina al material jurídico, la libertad se restringe, ¿vale? Esto no quiere decir que una sea mejor que la otra, sino más bien lo que dicen los Critical Legal Studies es que esto sucede constantemente y por lo tanto tenemos que determinar qué es lo que está imperando en el caso de las decisiones judiciales. En consecuencia, la determinación del derecho, lo que decíamos desde un principio, no está dada por la ley, sino por la decisión judicial. Es decir, el derecho es una arena que se encuentra en constante confrontación y por lo tanto esta confrontación se decide en la arena judicial. El derecho no está completamente dicho. El único que lo dice es el juez, ¿no? Esta decisión está enmarcada por la norma jurídica, por supuesto, es importante lo que dice el código, la ley, la norma, etcétera, etcétera, pero también por el sentido jurídico que el juez le da a la norma, ¿no? Es decir, tengo la norma jurídica y luego tengo el sentido y el alcance que yo le doy a esa norma. Este sentido y alcance está influido por componentes psicológicos, ¿no? Mis intuiciones, ¿no? Como por componentes, perdón, por componentes éticos, mis valores, ¿no? Estos elementos son propios del juez y se involucran en la decisión judicial. Por ello, el derecho no está absorto de conflicto ideológico. El derecho se decide constantemente en el ámbito judicial. Por lo tanto, no es que el juez desee una sentencia y la materialice automáticamente, que es a veces lo que se nos establece cuando una sentencia no nos gusta. Inmediatamente, no, es que el juez pues ya había decidido desde antes y nada más lo puso ahí. No, no funciona así, ¿no? También hay que darle como más garbo al trabajo judicial. El juez desea una sentencia y la materializa automáticamente, esto no sucede. El juez debe emplear el razonamiento jurídico, ustedes también tomarán clases sobre razonamiento jurídico y argumentación jurídica, y fundamentar su decisión en normas y principios jurídicos. Por eso se establece el juez es el que conoce el derecho. Hay un principio básico del derecho que dice, dame los hechos y yo te daré el derecho.
Es decir, la ciudadanía, la persona que acude a un tribunal, no es el que está obligado a conocer el derecho, pero sí está obligado el juez a conocer el derecho, a ser un perito en el derecho, a ser un docto en el derecho, y por lo tanto, él es el que tiene que traer a la mesa las normas que son aplicables al caso, los principios jurídicos que son aplicables al caso, los precedentes judiciales que son aplicables al caso, porque es el juez el que tiene que emplear estos elementos para hacer un razonamiento jurídico a partir o a pesar de sus componentes psicológicos y componentes éticos o valorativos. Como sostiene Cardoso, este miembro también de los Critical Legal Studies, y dice aquí algo muy interesante que me permito leerles. El juez, incluso cuando tiene libertad, no es totalmente libre, es decir, está restringido por las normas y los principios. No deberá innovar según le plazca. No es un caballero errante vagabundo a voluntad en persecución de sus propios ideales de la belleza o del bien. Es decir, si bien hay un elemento estético que el juez persigue con sus posicionamientos ideológicos, este componente estético está enmarcado o debe estar enmarcado forzosamente en un conocimiento jurídico, en normas jurídicas, en un elemento objetivo o material. Debe derivar su inspiración de principios consagrados, por eso es importante conocer los principios del derecho. No debe ceder ante sentimientos intermitentes, ante una benevolencia vaga y sin trabas. Esto, por ejemplo, en particular es complejo cuando uno trabaja con víctimas por ejemplo, de violaciones graves a derechos humanos. A veces es difícil no ceder ante sentimientos. El juez no debe ceder ante esos sentimientos, pero los tiene. Y al tenerlos, entonces comienza a intentar darle sentido y alcance a su razonamiento jurídico. Debe ejercer una discrecionalidad fundamentada en la tradición, metodizada por la analogía, restringida en forma sistemática y subordinada a la necesidad primordial del orden de la vida social. Suficientemente amplio es en conciencia el campo que queda para ejercer tal discrecionalidad. Es decir, yo puedo ejercer mi discrecionalidad, es decir, puedo traer a la mesa mis elementos subjetivos, mi ideología, mi proyecto de vida, pero debo forzosamente enmarcar esto dentro de elementos normativos jurídicos. Por ello, y ya para terminar este módulo y este tercer apartado. 1. El juez tiene libertad para optar por una determinada ideología, ¿vale? Eso no se lo podemos quitar. Tiene libertad para asumir determinados intereses, prejuicios y proyectos. Esto lo podemos ver en las sentencias, lo podemos evidenciar, y de hecho van a hacer un trabajo sobre esto. Ello no quiere decir que estos se materializarán de manera automática en la sentencia. ¿Ok? Todo ello deberá encontrar fundamentación en el material jurídico, en normas, principios y precedentes. Y aquí, como ya lo comenté anteriormente, vale la pena como ponderar un poco el tema del precedente. El precedente supone o ya incluye razonamientos jurídicos que hicieron otros jueces y también implica reconocer la aplicación de factores extrajurídicos que otros jueces trajeron en su razonamiento, es decir, estos elementos subjetivos que otro juez trajo previamente y por el cual creó un precedente judicial, donde toma en cuenta la historia, la política, la economía, el contexto social, etcétera, etcétera. Esa es la construcción ideológica que tiene el juez y por ello es importante el precedente porque no solamente trae a la mesa los elementos objetivos, sino que objetiviza, si me permiten el término, hace objetivo los elementos subjetivos que hay dentro de un precedente judicial. Bueno, con esto, como yo les decía, terminaríamos este apartado sobre la decisión judicial vista desde el pensamiento crítico. Y me gustaría, esto se los voy a poner en la plataforma de Blackboard, quisiéramos un pequeño ejercicio. Ahí tendrán como la rúbrica que tendrán ustedes que cumplir. Es algo muy sencillo. Lo que quiero es que busquen en internet, ¿no? De entrada, paréntesis, no voy a aceptar que me digan yo no encontré nada. ¿Vale? Porque ustedes son expertos y expertos en encontrar un montón de cosas en internet, pero cuando a veces se trata de echarle un poquito más de tiempo en encontrar un documento jurídico, a veces como que se nos van las ideas, ¿no? Pues tendrán que acudir a algún maestro, maestra, me pueden preguntar, si no encuentran una sentencia, me pueden preguntar y yo les ayudo a buscarla, es decir, acudan, si no encuentran ustedes una sentencia o una nota que explique muy bien el contenido de una sentencia, me pueden buscar en cualquier momento y yo les ayudo a buscar una. ¿Vale? Lo que no voy a aceptar es que me digan no encontré. Si no encuentran, me dicen y yo les ayudo a buscar, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo? Buscar en internet una sentencia o una nota informativa que explique el contenido de una sentencia.
en la cual pueda apreciarse el componente ideológico, perdón, aquí hay un error de dedo, ideológico del juez. Y deberán, por un lado, compartir el enlace de la sentencia o de la nota para que yo la pueda ver, extraer lo que ustedes consideran que es el componente ideológico de la misma y explicar cómo ese componente ideológico influyó en el sentido de la sentencia. Eso es algo de, vamos, una cuartilla, menos de una cuartilla. Nada más quiero que se evidencie ese componente ideológico. Les explicaré un poco más en la Blackboard cómo va a funcionar esto para que me entreguen ese trabajo. Con eso terminaríamos este módulo. Espero que haya sido de su interés y nos veríamos en el siguiente.